das de poder estar en tu casa en esta hermosa mañana. Yo te ruego, Señor, por el nombre de Jesús, hables a mi vida a través de la palabra. Bendíceme, Señor, a través de la palabra. Bendice de esta manera también a toda tu iglesia. Que la palabra, Señor, sea de bendición a cada uno de nosotros y a aquellos que están enlazándose para ver nuestra programación en esta mañana. Señor, pido bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Tenemos el inicio de este bimestre. Temas muy interesantes. Bendigo al Señor por los temas que se han estado tratando en este año, que el lema es santidad a Jehová. A los niños, perdón, es cierto, perdón. Los niños salgan, por favor, y vayan a su departamento. Perdón. Estoy nuevo totalmente ahora en la reanudación de la dominical. Hemos ido asistiendo poco a poco y ya vamos retomando todo lo que debemos hacer. Decía, es para mí una bendición muy grande el poder estar tratando estos temas tan interesantes. Antes se me pasa, los hermanos de Lubiano. Leslie, Dios te bendiga. Entiendo que es tu pura familia, ¿verdad? Tu mami y quién más. Familia nada más, son de la iglesia nada más. No son tus tíos, tus primos. Como si fueran. No, son tus hermanas, ya se sabe. Tus hermanos. Dios te bendiga, Leslie, bienvenida. Le dije a Leslie, yo creo que va a temblar esta mañana. Y antes de ir al tema, antes de seguir, hay algo que me sorprendió esta mañana y lo estaba escribiendo tratando que no se me olvide. Lo quiero compartir con ustedes y quiero darle gracias a Dios por los fieles, porque desde hace años iniciaron siendo fieles a la escuela dominical. Y eso bendice la vida de ustedes y me alienta mucho para seguir de frente. Ya fue el último. Gracias. Alguien por ahí, mi nieto le quedó a deber. Aquí hay suelto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo quieren oír? ¿Quieren oír eso que me invadió en la mañana? Sí. Mi preocupación es cómo vamos a estar el día que Cristo venga. No sé cuántos años tiene que escuché y aprendí esa alabanza. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. ¿Cuántos recuerdan esa alabanza? Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Y otra parte que dice, seremos levantados con poder, indiscutiblemente. Seremos transformados por el poder de Dios y seremos llevados por el poder de Dios a su presencia. Así que, pensando, hermanos, ¿cómo debiéramos estar en estos tiempos sabiendo que el tiempo, no, en ningún lado, solo está Pachuca? No, ya no hay. Es el tiempo final. El domingo pasado les decía, somos la última generación. ¿Sí se acuerdan de eso? Somos la última generación. Lo único que está pasando es que se están añadiendo más a la iglesia de Cristo, más predicadores,
más predicadores, pero lo digo con dolor, no estoy diciéndolo a manera de crítica, pero desconociendo los principios teológicos, desconociendo los requisitos para ir al reino de los cielos. Entonces, pensando en eso, siento una angustia, ¿por qué no decirlo? Lo he dicho cuando veo algo que hacemos incorrecto, les digo yo dentro de mí, eso me duele. Eso está mal cuando le fallamos a Dios. Cuando un pensamiento invade mi mente, hermanos, me duele. Cuando una palabra sale incorrecta o me enojo. Cuando yo me enojo me siento muy mal delante de Dios. Y yo le pido a Dios que me perdone. Yo le pido a Dios que me perdone. Y cuando yo falto a un culto, por ejemplo, anoche yo no estuve en la oración, yo me sentía mal porque no estaba aquí en la oración, pero yo no podía estar aquí, estar en Coyuca predicando, era la misma hora. Allá el culto inició a las 6 y terminamos, iban a ser las 9. Pero cuando no puedo venir porque estoy de viaje, digo, Señor, tú sabes que yo no estoy en casa. Y yo creo con toda seguridad, hermanos, que nuestra fidelidad a Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Alguien se me acercó y me dijo, hermano, yo soñé esto de usted. Y yo soñé esto de usted. Y me quedé pensando, yo eché a andar mi mente hacia atrás y dije dentro de mí, Señor, yo me he cuidado. No quiero ser deshonesto en el más mínimo detalle. No quiero ser deshonesto y no quiero ser tramposo. Por eso, si a alguien, les he dicho muchas veces que una vez le quedé de ver, hermano Sergio, un peso cuando tenían el negocio aquí enfrente. Y al culto siguiente yo procuré traer el peso suelto. Y me acerqué y le dije, hermano, ¿se acuerda que le quedé ver un peso? Y dijo, hermano Sergio, hermano pastor, por favor, ¿qué es un peso? Y le dije, así fueran 50 centavos, te los quedé a deber y te los voy a pagar. Y le dije a quien me dijo eso, hermana, yo no me doy cuenta que sea deshonesto, menos con Dios. Trato de cumplir, pero errores los podemos cometer. Lo demás, hermana, que me dice, no tengo tampoco de que me reprenda la conciencia. Pero ¿sabe qué pasó? Después que la hermana me dijo, yo eché a caminar mi mente hacia atrás y hacia adelante y digo, solo Dios sabe si en algo yo me he descuidado diezmando. Si en alguna ocasión yo no haya diezmado, porque se trataba de eso, alguna parte de lo que Dios ponga en mis manos. Pero esa noche yo recuerdo, regresé a la casa y esa noche yo le decía a Dios, Dios, si lo que la hermana me dijo es verdad y yo no me doy cuenta, perdóname. Perdóname, Señor, pero intencionalmente nunca quiero fallarte en nada. A lo mejor algunos piensen que exagero, pero yo le digo al Señor, no quiero ser del montón y no quiero tener doble vida. Falto, no lo puedo evitar. Imperfecto, no lo puedo evitar. Pero intencionalmente sí puedo evitar los fallos intencionales. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué pienso de mí de esa manera? Y permítanme, y voy al área de sus vidas. ¿Por qué estoy hablando esto? Es una manera de hacer un preámbulo a lo que estamos tratando. Y vamos a hablar sobre la santidad basado en las bienaventuranzas de Mateo 5. Vaya preparando esa parte de la Biblia. Y entonces, como siento en mí esa responsabilidad, me acaban de decir, ¿sabes qué pasó?
que sucedió con fulano o que hizo fulano, alguien que no es de nuestro ministerio. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No aguanté y le dije, no tengo por qué sentir eso, pero me duele. Y ayer que veníamos con mi esposa también de Coyuca para acá, platicando, sale algo de necesidad o de informalidad de algunos cristianos y le digo, aunque no son de la iglesia, eso me duele y no quisiera sentir lo que yo siento aquí dentro de mí. ¿Se acuerdan que yo les dije hace años que el Señor me mostró cómo los pastores nos presentábamos delante de Dios, que mi esposa solo llevaba una ovejita, un borreguito por delante y yo atrás de mi esposa, ella por delante de mí, una distancia donde podía escuchar mi voz y ella decía, ya no aguanto, ya no soporto, era una subida fuerte, nuestro caminar sin descansos. Y le decía a mi esposa, yo le gritaba, ten ánimo, tú ya estás para salir, ánimo. Y yo miraba que ella llevaba una borreguita, una ovejita, y yo atrás de ella solo con una también, una ovejita. Y ella salió primero que yo salí después de ella, pero cuando yo salí, yo creía que mi esposa estaba donde me podía escuchar todavía. Y cuando yo salí, salieron muchísimos pastores hacia la cima. En la cima era una planicie infinita que yo no le veía fin, pero al fondo había una luz resplandeciente, brillante, que impresionaba. Aquella magnitud de la luz y la magnificencia, la abundancia, la gracia, la gloria de Dios ahí. Cuando yo volteé a ver los demás pastores, unos llevaban puercos, otros llevaban gallinas, otros llevaban perros, otros llevaban vacas, otros llevaban chivos, otros llevaban bestias mulares, otros llevaban caballos. Toda clase de animal doméstico. Y yo volteé a mi derecha y a mi izquierda y yo pensé que mi esposa todavía me escuchaba y yo le grité con un dolor profundo que me hice yo así como doblado y le grité, mira linda lo que esos pastores llevan, mira lo que van a entregar, eso no quiere Dios. ¿Sí me explico? Y a mí me dolió mucho ver que los pastores llevaban otra cosa menos ovejas. Y escuche bien, Dios no nos compara con perros, con chivos, con gallinas, con caballos, con mulos, con nada, aunque sean animales domésticos. La alegoría de la iglesia son las ovejas. Son las ovejas. Y yo sentía dolor porque mi esposa solo llevaba una para entregar al Señor y yo una también nada más. Pero los demás llevaban una buena cantidad de gallinas, una buena cantidad de perros, burros. Yo no les vi nada más uno, les vi muchos. Y cuando yo vi todo eso, a mí me volvió aquella madrugada que el Señor me mostró eso. Yo recuerdo que desperté y yo le decía a Dios, Dios, yo sí quiero llevar ovejas. No importa la cantidad, pero quiero llevar ovejas. Y quiero que entiendan que el propósito que Dios tiene con nosotros, lo tiene con toda la iglesia en el mundo. Nunca olviden que somos una sola iglesia de Jesucristo en todo el mundo. No importa la raza, el color, la lengua, la nacionalidad, todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor y hemos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y somos redimidos por la fe en Jesucristo, salvos por gracia, no por obras, no por penitencias, sino redimidos por la fe de Cristo. Conformamos la iglesia de Jesucristo en todo el planeta terráqueo. ¿Está aquí conmigo? Pero no todos estamos interesados de verdad por ir al cielo. No todos. Entonces, eso fue lo que en esta mañana me sorprendió y dije, no, mejor voy a tratar de escribirlo. Hay cristianos que desde que se convirtieron, los he visto fieles a la escuela dominical,
y a los cultos. Y si alguna vez han fallado, es por causas ajenas a su voluntad, pero no porque quieran fallar. Pero hay cristianos que nunca en su vida de cristianos han asistido una sola vez a la escuela dominical. Nunca sacrifican su negocio o su trabajo o su descanso o su recreación con la familia para estar en un evento extraordinario, como un congreso, una confraternidad, un aposento, un día de ayuno general, muchas actividades, y algunos solo los vemos llegar cada domingo. Para ellos la escuela dominical no tiene importancia. Hay otros cristianos que los he visto fieles. Yo estoy escribiendo algo porque quiero recordarles otra vez que el 14 de abril yo voy a cumplir 50 años aquí de pastor. Y algo así como para que se rían. No estaba viejo como estoy ahora, ni gordo como estoy ahora. Flaco, de tan flaco que me enfermaba de flaco, se me bajaba la presión y los doctores me regañaban. A ver, Elías, ¿cuánto mides? Me pesaron todos los doctores que había en aquel tiempo. Me pesaron y me midieron. 1,75, Elías, sí, 1,75. Ya no me pregunte cuánto mido, porque ya mido menos, ¿eh? Yo no creía que los viejitos se encogían, pero yo me voy encogiendo. Tal vez mida 1,72, 1,73 ahora, ¿no? Ya no me quiero medir. Bueno, dije eso para que se ría. Pero imagínense lo que he visto en 50 años aquí. Lo que he visto en 51 años de pastor. Lo que he visto en 74 años de estar en la iglesia. Porque recuerden que yo nací en un hogar cristiano. Y a mi madre, que fue cristiana por más de 73 años, en mi vida nunca le escuché decir: no tengo ganas de ir al culto. Mi papá era un ancianito, ya ustedes saben, mayor para mi mamá, 30 años. Y mi viejecito a veces se sentía cansado porque dejó de trabajar hasta que se murió. Murió de 86 años y él viajando todavía, comerciando. A veces mi papá decía: me siento muy cansado, le decía a mi mamá, a su esposa, a mi madre. Mamacita, me siento muy cansado, me siento mal. Y el culto es hasta Barrabás o hasta La Cañada o el Pinzán. Y mi mamá decía: pues, papacito, si no puedes ir, no vayas. Pero mi madre, hermano, nos echaba arriba de los burros y vámonos a ir hasta el Pinzán, donde fuera. Nunca la distancia le fue obstáculo a ella, o que mi padre dijera: no puedo ir, nunca. Entonces, imagínense lo que yo he vivido en mis 74 años de vida. He visto cristianos, esta es la tercera parte que tengo ahí en la visión que me daba el Señor en esta tarde. He visto cristianos que se mantuvieron fieles por mucho tiempo. Fueron fieles a la dominical, fieles a los cultos, mantuvieron su integridad por mucho tiempo. Fueron predicadores, fueron líderes. Yo he dicho de algunos de aquí que el Señor me permitió ganarlos para Cristo y los vi predicando y no predicar como cualquier predicador, como nuevos hermanos, pero vaciándose tras el púlpito, arrojando, dando todo lo que tenía. Y yo me quedaba con la boca abierta. Wow, este muchacho, este hermano va a ser un brazo fuerte para mí. Uno de ellos hablando hasta apologéticamente temas importantísimos. Porque había conocido a los testigos, había sido parte de los testigos. Pero al pasar los años o al pasar el tiempo, abandonaron su lugar. Y nunca más
los he visto volver al camino. El día de mi conversión fuimos un grupo de jóvenes. Nos bautizamos 17, la mayoría jóvenes, si no es que éramos los 17 jóvenes. Cuando mi esposa y yo platicamos de este tema, nos gozamos. Éramos un grupo grande de jóvenes. Y mi esposa y yo hacemos un recuento del tiempo y de la gente que hemos visto en la iglesia de donde venimos, hermanos. Gente que se alejó del Señor por cualquier problemita. Por cualquier problema se alejaron de Dios y nunca volvieron. Como si nunca creyeron que el cielo, el reino de Dios era eterno y el infierno existe y es eterno. Se olvidaron de Dios. Entonces, parte de mi gratitud a Dios y lo que siento en mi corazón por todas las almas es porque estamos en la recta final. En la recta final. ¿Y cuánto diera porque ustedes nunca dejen de asistir a la dominical ni a los cultos? Porque quien abandona la escuela dominical o el culto 1, 2, 3, 4 veces consecutivas, a la cuarta vez no le es fácil volver a su lugar. Hay cuestiones muy fuertes, pero a veces son cosas muy sencillas que alejan al hombre, a la mujer de Dios. Perdón, el polvito me ha bendecido. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Y quiero que lea conmigo, por favor. Vamos a ir paso a paso. La santidad del cristiano a la luz del Evangelio de San Mateo. Vamos a tocar esa parte medular. Y escucha bien. Las bienaventuranzas tiene una vía lateral con lo que dice Pablo también en Gálatas 5:22. Es decir, las bienaventuranzas debiera ser o debe ser la vida personal de cada uno de nosotros en la práctica diaria. Como los frutos del Espíritu son actos personales. Cuando tengan Mateo 5, se ponen de pie tantito, por favor. Vamos a leer Mateo 5. Es largo, pero voy a tratar de no ocupar mucho tiempo en la enseñanza. Solo quiero que ustedes participen como lo han hecho, con ganas, haciendo preguntas. Y dice así la palabra del Señor para honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No sé qué sienta usted cuando lee esta palabra. Yo no sé qué sienta usted, pero yo siento una responsabilidad por mí, por el ministerio muy fuerte. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, escuche bien, ya no que mates, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Tremendo, escuche bien. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga,
por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Siéntense. ¿Qué le parece lo que dice Cristo aquí en Mateo capítulo 5? Permítame decirle algo con toda honestidad, una regla, que si fuera la talla de calzado o medida de ropa que voy a usar, diría, no la lleno jamás. Si enojarse contra mi hermano es quedar expuesto a fuego, a tormento, en otra palabra, al infierno, usted me va a entender por qué les digo el sentir que hay dentro de mí y la preocupación. A veces decimos, y suelo decirlo y lo digo con humorismo, cómo me gustaría que Cristo viniera el domingo entre 7 y 7:30. Ni siquiera que venga a las 6, porque la mayoría de la iglesia no ha llegado. ¿Por qué entre 7 y 7:30? Porque ya la mayoría está en el templo, ya alabó a Dios y ya escuchó por lo menos 15, 20 o 30 minutos de palabra. Como que está creando un poquito más de conciencia respecto al reino de los cielos. Pero pregunto, ¿alguno de ustedes nunca se ha enojado, ya que se convirtió, nunca se ha enojado contra alguien? Dígame si sí o no. Y el que se enoja contra su hermano, ¿qué dice el texto? Sí, sí, sí. Que Dios nos perdone, de verdad. Lo bueno es que usted nunca se ha enojado contra el pastor. Porque algunos se van hasta de la iglesia cuando se enojan con el pastor. Y en vez de arreglar cuentas, mejor ponen tierra de por medio. ¿Cosa buena? No. ¿Qué es la santidad? Yo estoy seguro que con los días que ya hemos hablado desde enero y febrero, ustedes pueden dar ahora una enseñanza sobre la santidad. Casi me dan ganas de decir, hermana Cristina, pase usted dándonos una enseñanza sobre santidad. Dice, hermana Cristina, me acalambra eso. ¿Será, hermana Cristina? Hermana Lupita puede darnos una enseñanza sobre la santidad. Yo le debo no se me ha olvidado, yo quiero que un día la hermana Lupita dé la palabra el domingo. Yo quiero que ella dé su testimonio el domingo y no debe quitar eso la hermana Lupita de su mente, no se me ha olvidado. Ya tiene 2 años eso, ¿verdad? 2 años, tal vez más, pero no se me ha olvidado. Escuche bien,
Nuestra conversión a Cristo incluyó todo nuestro ser completo: espíritu, alma y cuerpo. De manera que ahí está incluido mi carácter, mi personalidad, mi vocabulario, mi mente, mi mirada, mis tímpanos, mis pies, mi tacto, todo lo que yo soy. Y verdad digo, no me enseñaron nada el día que levanté mi mano para aceptar a Cristo, ni para bautizarme. No me enseñaron nada, ni siquiera me preguntaron si por lo menos me sabía el Padre Nuestro. ¿Cómo me habría gustado haber entendido qué implica la conversión? ¿Qué implica ser salvo? Esa es una de las razones por lo que en el manual de doctrina yo pongo qué es ser salvo, y quiero que todos los que se van a bautizar entiendan qué es la salvación, qué implica ser espiritual, qué implica ser santo, porque son puntos de interés personal propios de los aspirantes al reino de los cielos. Y lucho porque por lo menos en todo nuestro movimiento, como pastores y maestros, hablemos, como dice Pablo en 1 Corintios 1, hablemos todos una misma cosa. Más de uno me ha dicho, no va a ser fácil, no lo vas a lograr. Más de una vez he llevado la iniciativa, tenemos que lograr hacer esto. Mi interés no solamente son ustedes como iglesia, a quien yo les predico cada culto, a quien yo enseño cada domingo. Mi interés, hermanos, es por toda la iglesia de Jesucristo. Y como quisiera que aquellos que nos ven a través de las redes entendieran que el evangelio no se trata de una religión más separada a la religión popular tradicional, no. El evangelio es el camino a la vida eterna. El evangelio es el mensaje enviado desde el tercer cielo a este mundo. La gracia de Dios derramada sobre la tierra. Cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no está aludiendo solamente a una nación, a Israel. No está aludiendo solo a Asia, África, Europa. Está los 5 continentes bajo el manto de gracia. Porque la manifestación de la gracia de Dios fue para todo el mundo. Pero el texto lo define de la manera más sencilla de entender. Para que todo aquel que en él cree, creer es punto y aparte. Creer, dice el apóstol Pablo, que es obedecer al evangelio de Jesucristo. De manera que quien no hace lo que Cristo manda, está en juego su salvación. El tema de esta mañana está demasiado claro, demasiado directo, y quiero permitirme no omitir ninguna parte de lo que está dicho aquí. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Pablo dice que ninguna cosa inmunda o sucia entrará al reino de Dios. Nada inmundo, nada sucio. Solo los de corazón limpio. Mateo 5:8. Seguimos con el tema que nos recuerda el lema de este año en nuestra amada iglesia en la ISI, y que consideramos de vital importancia para el desarrollo de la misma. He encontrado, dice el escritor, al considerar sobre el mismo,
que la ausencia de santidad en la iglesia es la razón porque cuando el apóstol Juan escribe un libro el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3:18, la forma en que Dios ve a la iglesia de nuestros días es una iglesia, a ver, lean Apocalipsis 3:18, una iglesia totalmente arruinada moral y espiritualmente. Apocalipsis 3:18. Pero tú eres, ¿dónde está? El viento me hace travesuras aquí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo ve Jesús a la iglesia del siglo XXI? Justo cuando estamos para irnos al cielo. ¿Cómo la ve? Desnuda. ¿Entendidos? Desnuda. En el campamento abundé sobre este tema, porque dice el Señor ahí mismo en Apocalipsis 19, que el lino fino es las acciones justas de los santos. De manera que nuestro actuar no está siendo el adecuado. Y no es un problema local, es un problema universal. No es el comportamiento adecuado como estamos actuando la mayoría de la iglesia llamada cristiana. Enfatiza el escritor aquí, dice que le pide a la iglesia que venga a comprar vestiduras blancas para vestir y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Siendo tan importante, creo prudente enfatizar el tema para concientizar a la iglesia sobre la profunda necesidad que tenemos de la santidad. Para ello quiero caminar por las páginas de los libros del Nuevo Testamento, considerando la santidad como tema principal de la iglesia. La santidad. El tema principal de la iglesia, la santidad. Y algo que a mí me interesa demasiado y que estoy insistiendo es que una buena cantidad de cristianos ni siquiera saben lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios. No les ha interesado el bautismo con el Espíritu Santo. No les ha interesado ser llenos del Espíritu Santo. Qué importante que nos demos cuenta de eso. Mateo 3:11 nos habla del Espíritu Santo. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Todos estamos bien familiarizados con su mensaje principal: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús comenzó su ministerio mesiánico exactamente con el mismo texto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero con demasiada frecuencia se olvida que Juan el Bautista también dijo: yo la verdad os bautizo con agua para remisión de pecados, pero el que viene tras mí, el cual es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué con fuego? ¿Por qué con fuego? ¿Por qué crees que a muchos no les interesa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué crees que a muchos no les interesa por buscar el bautismo en el Espíritu Santo? Porque a su carne no le gusta. Alguien me dijo, y lo dijo así con tanta frescura: hermano, a mí no me interesa eso mucho del Espíritu Santo, porque es una responsabilidad.
Retomo esto. Pero con demasiada frecuencia se olvida que Juan bautizaba también, el Bautista también dijo: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Eso fue lo que nos trajo el Maestro Jesucristo. Eso, la llenura del Espíritu Santo. Eso quiere Él que tengamos. Otra vez retomo el versículo 49 de Lucas 24. Si los discípulos ya eran predicadores, si ya habían hecho milagros, si habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, habían resucitado muertos, porque toda clase de milagros habían hecho. ¿Por qué Jesús les dice: quédense en Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la promesa de mi Padre? ¿Por qué? Y con cuánta frecuencia la iglesia hoy somos tan indiferentes. Nos olvidamos de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. De los cientos que somos aquí de miembros, a lo mejor son, hablemos de un 10%, tal vez exagerando, que realmente se han interesado por la llenura del Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Dije, y tal vez esté exagerando. Durante los casi 2000 años de historia cristiana, la iglesia ha destacado consistentemente la importancia del bautismo en agua, pero ¿acaso se ha predicado de igual manera sobre el bautismo de fuego del Espíritu Santo que limpia el corazón de pecado? Esa es una de las grandes necesidades de nuestros días. Es más, han pasado más de 100 años. No voy a hablar de otro concilio. Han pasado más de 100 años. Estamos ya a los 104 años para cumplirlos del nacimiento de ISIP. Cuando yo llegué a ISIP, en las campañas de evangelismo se veía el poder del Espíritu Santo. En las iglesias, aunque fueran tan pequeñas, de 20 o 30 o 40 personas, se movía un espíritu pentecostalista. Los pastores hablaban lenguas, los diáconos hablaban lenguas. No me lo contaron, yo lo vi. Pero fue el tema que se puso en el olvido. Fue el tema que se perdió. Nos olvidamos de eso. Y hablamos del perdón de pecados, hablamos de la salvación, hablamos de la vida eterna, hablamos de la santidad, hablamos de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, pero poco hablamos sobre el Espíritu Santo. Y de eso poco que se habla es por los pocos que tenemos la experiencia. Decía en una clase pasada, una prédica pasada, soy una de las generaciones, parte de una de las generaciones, que para llegar al ministerio traíamos la evidencia de un llamado, bautizado con el Espíritu Santo, pero olvidamos ese tema. Y hoy se trata de poner tras los púlpitos gente que estudió en el Instituto Bíblico. Y no es que esté mal, no está mal, pero no tienen la evidencia, ni nunca han sido llenos del Espíritu Santo, ni les interesa. Pero el Espíritu Santo es el fuego que calcina y purifica el corazón. Eso lo dice la palabra. Es el fuego que purifica nuestras vidas.
Somos testigos y eso lo hemos platicado con mis hijos no sé cuántas veces. Y notamos el cambio en él, notamos el cambio en ella desde el momento que fue bautizado con el Espíritu Santo. Desde el día en que fue bautizada con el Espíritu Santo, hubo un cambio. ¿Por qué un cambio? Yo no habría tenido el valor, no habría tenido el respaldo del poder de Dios para decidir abandonar el negocio y echar al olvido mis ambiciones de humano, crecer en el negocio, llegar a tener varias tiendas, prosperar. Pero no fue así cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, que aquella llamada del Espíritu se convierte en realidad y viene a corroborar lo que mi madre y mi padre habían hecho el día que nací. No habría tenido esa fuerza ni ese poder, no habría tenido esa autoridad para obedecer al llamado. El domingo pasado yo les decía, muchos de la iglesia han arrebatado y han desarraigado a siervos de Dios de su propia casa, porque ha habido un enfriamiento respecto al Espíritu Santo. Si un muchachito, yo se los he dicho muchísimas veces, estoy de pie por la misericordia de Dios, pero cuando era niño yo le lloraba a mi mamá. Yo deseaba salir, estudiar, aprender, más cuando escuchaba que los maestros me daban mis brochazos ahí, mis guayabazos. No, hombre, es excelente estudiante. El director de mi escuela fue a hablar con mis padres. Hombre, su hijo esto, denos chance, que entre acá, que entre allá. Ahí está. Yo sí quiero estudiar, no hay dinero. Mamá, quiero irme a estudiar a Pachuca, quiero prepararme para predicar. Estás chico, hijo, no te puedes ir. Obstáculos. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, hizo realidad aquella determinación paternal. Vas a ser siervo de Dios. Muchos han desarraigado siervos de Dios y los han hecho caer de sus propios hijos, porque no dejaron que el Espíritu Santo tomara el control de sus vidas. No entendieron eso. La manifestación externa de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la expresión de sus dones en nosotros, iniciando con el momento de su bautismo en nuestras vidas. Entendamos que lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 12:13 es el bautismo en el Espíritu Santo, el cual cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, es decir, nos hace miembros de su iglesia, de la Iglesia Universal de Cristo. Pero hace falta llenarnos del Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:9, Pablo nos enseña que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Y escucha algo. Desde la conversión de una persona se nota el objetivo, se nota su manera de comportarse. Empieza a manifestar una lucha entre él y su carne. Empieza a tener una lucha por querer hacer la voluntad de Dios. En la parábola del sembrador de Mateo 13 nos presenta las diferencias de nuestra conversión o de los conversos. Los que caen junto al camino, los que caen entre espinos, los que caen entre pedregales y los de buena
tierra. ¿Y cómo se nota la diferencia? Cristo dice que somos conocidos por nuestros frutos. Así de sencillo. ¿Cómo anhelo, lo deseo con todo mi corazón? Que usted se agarre de la palabra. Agárrese de la palabra y no le ceda terreno a Satanás. No le ceda terreno a su carne. Últimamente estoy escuchando a Edud que dice, Edud no quiere, pero Edud no se manda a él. Y me da risa cuando oigo, como que Edud es otra persona, ¿verdad? Edud no quiere, pero Edud no se manda. Yo digo, está bien, viejón, vas madurando, vas creciendo. ¿Perdón? Sí, ese es el Edud. Edud no quiere, dice, pero Edud no te mandas tú. Hace años, no sé qué pasó, terminé de orar como a la 1 de la mañana, tal vez un poco más, y el Espíritu me mueve, mándale esta palabra a alguien. Y hermanos, ya había terminado de orar ya para acostarme, tal vez un poco más de la 1 de la mañana, y dije, pero ¿por qué, Señor? Y le mando la palabra, hermano, y en cuanto la envié, yo quise cerrar el celular, me voy a acostar, y vi que recibió, pero rapidito, y lo abrió, y me contesta, pastor, gracias por esta palabra. Y me envía una ilustración de una silueta arrastrando a otra silueta y dice, pero mi carne no se manda, arrastras pero la llevo. Y me dio risa, dije, ¿cómo están despiertos a esta hora? Pero lo que me contestó, y cuando digo lo que dice Edud, y Edud no quiere, pero Edud no se manda. ¿Dónde está eso? En Gálatas 5. Cuando dice el apóstol Pablo que en nosotros hay dos naturalezas que son enemigas. La una lucha contra la otra para que no hagamos lo que queramos, sino lo que no queremos es lo que hacemos. Gálatas 5. ¿Está aquí conmigo? No hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos es lo que hacemos. Ahora, lenguaje espiritual. El bautismo con el Espíritu es la promesa que Mateo registra en el capítulo 3:11, donde él une al Espíritu Santo con el fuego. ¿Y por qué con el fuego? El fuego en su uso común, en su uso como agente purificador se ilustra en Números 31, 22 al 23. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Solo el fuego podía destruir gérmenes peligrosos. Pero la peor enfermedad de todo el universo es el pecado en el corazón del hombre. Y la única manera de ser limpio y sano de esa enfermedad es mediante el fuego del Espíritu Santo por el bautismo. Ese fuego que viene a quemarnos y a purificarnos. Hagamos resonar esa verdad grandiosa en nuestros días, en nuestras vidas, en la congregación, en la iglesia, que todos necesitamos tener ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo relata su experiencia en cuanto a la predicación del evangelio a los gentiles, le refiere: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros,
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, dije Pablo, es Pedro, y purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8 al 9. Es esta la purificación del corazón, la consecuencia del bautismo con el Espíritu Santo, como lo mencionamos en las relaciones del bimestre, en las lecciones del bimestre anterior. Es la plenitud del Espíritu lo que marca la diferencia en la vida del cristiano. Cristianos carnales hay por millones. Cristianos espirituales son contados. Cristianos mundanos hay montones. Cristianos santos, pocos. Fue lo que llegué a entender cuando el Señor me dijo que solo llevaba un borreguito y no llevaba muchos. Y en ese momento no le pude decir al Señor, Señor, son cientos. Solo pastores son más de 50. Solo pastores que pertenecen a la iglesia son más de 50. Éramos 76, pero algunos ya se entregaron como iglesias y misiones y solo quedamos 50 o 56 aproximadamente, no recuerdo exactamente. Voy a checarlo otra vez para el 14 de abril, que voy a testificar de lo que Dios ha hecho. Cuando el apóstol Pedro habla sobre el fuego del Espíritu Santo que vino en los gentiles en la casa de Cornelio, cimbró a los mismos judíos, los cimbró, porque ellos no entendían eso. Pero nosotros sabemos que la promesa del Espíritu Santo es para toda la iglesia de Jesucristo, para la gloria de su nombre. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya estamos cerca de terminar. ¿Alguna pregunta que tengan? Amén. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Preguntas o comentarios? Sí. Me llama la atención la crisis o el abandono que hay en este tema. Una de las preocupaciones inmediatas al conocimiento de Cristo en Hechos de los Apóstoles era cuando se escuchaba que alguien había tenido un encuentro con Jesús, se había convertido, había sido bautizado. La pregunta inmediata, ¿cuál era? ¿Y recibieron el Espíritu? No, ¿Y recibisteis el don del Espíritu? No, ni siquiera hemos oído. Eso Entonces dijeron los había una cretenses. preocupación tremenda entre los padres de la iglesia, por decirlo así en ese momento, al punto que mandaban: a ver, te vas tú y vayan y impongan manos. Entonces hay un ambiente raro en la actualidad en las iglesias, y tristemente digo, hemos caído ahí porque nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en la predicación, en la palabra, y somos bendecidos. Pero ¿qué del sumergirse? ¿Qué del bautizarse? El ser bautizado, porque es muy diferente. Llegamos y tomamos nuestra vasija y tomamos de esa bendición, pero no hemos sido sumergidos. Muchos no han sido bautizados y lo han ido postergando. Y nosotros, en cierto modo, como líderes, hemos sido ciegos o hemos sido omisos en ese, y quisiera que como iglesia matriz, como la iglesia que Dios nos ha permitido ser, pudiéramos retomar esto y darle prioridad. Ojalá y hubiera ¿cómo decirlo? Un programa, un llamado para que todos aquellos que no han sido, a ver, venir contigo, a ver, pastor, ¿por qué no he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer? Que surja de nosotros como iglesia la necesidad de ser sumergidos ahí. Cuando el etíope entendió, ¿qué dijo? Aquí hay agua. ¿Qué impide? Ahora ya somos bautizados en agua. Ahora, ¿qué impide? Entonces hay algo que no hemos entendido quizá ahí. Entonces, y lo que hemos comentado contigo, y con esto concluyo,
No se puede entender una vida de victorias si no es con el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos luchas con nuestra carne por naturaleza, pero lo que hemos platicado contigo como hijos, como familia, de cómo vemos el antes y el después de la gente cuando es bautizada en el Espíritu y cuando no son bautizados, las luchas son mayores o el esfuerzo parece ser muchas veces nulo o sin el resultado que se desea. Cuando se tiene ya la bendición de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos guía y nos fortalece y nos da victorias. Amén. Entonces, ahí quedo con mi comentario. Correcto. Necesidad apremiante que todos debiéramos ver o sentir y buscar, Señor, yo necesito ser lleno. Seguro que no todos van a pensar como yo pensé, pero he dicho muchas veces que para mí yo sentía que me moría si no dejaba que Dios hiciera lo que iba a hacer en mí. Y yo así le dije al Señor, lo que vas a hacer conmigo, hazlo ya o me muero, o me muero. Yo bendigo a Dios porque no me mató, sino que me dio lo que yo esperaba. Bien, el Sermón del Monte inicia con 5 bienaventuranzas y 8 bienaventuranzas, y en la sexta está la palabra que estamos tocando o explicando. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. ¿Qué importancia? ¿Quiénes son los de limpio corazón? El gran filósofo danés, ni sé cómo se pronuncia, Kierkegaard, escribió: la pureza de corazón consiste en abrir solo una intención. Es decir, los limpios de corazón tienen una sola intención y deseo: hacer la voluntad de Dios únicamente. Quiero hacer lo que tú quieras que haga, Señor. ¿Le has dicho eso en tu oración diaria a Dios? Señor, desperté y quiero vivir un día más para hacer tu voluntad. De manera que si ese día te enojas con alguien, le preguntes a Dios: Señor, ¿te honré con eso? ¿Te peleaste con alguien? Señor, ¿te honré con eso? ¿Hablaste mal de alguien? Señor, ¿te honré con eso? ¿Cuántas cosas hay que analizar ahí? Esa circunstancia se da solo cuando el corazón ha sido purificado de todo egocentrismo. Ya no deseamos hacer nuestra voluntad sino la de Dios, y solo el bautismo con el Espíritu Santo y el fuego purificador quemará de raíz todo el mal de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el enviado para purificar nuestros corazones. Los limpios de corazón cuentan también con otra promesa: ellos verán a Dios. Con frecuencia se interpretan estas palabras con el significado de que después de la muerte veremos a Dios, pero también significa que le veremos en esta vida. Notaremos sus maravillas en nosotros. El pecado es como polvo. Repito, el pecado es como polvo en nuestros ojos. Nubla nuestra visión de Dios y la distorsiona. Solo un corazón plenamente limpio puede ver a Dios con claridad. El costo de los discípulos, Mateo 16:24, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es lo opuesto de la presunción, de la autosuficiencia en asuntos espirituales. Para ser discípulos de Cristo debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos solos. Solo Él puede salvarnos. No podemos hacer nuestra voluntad o deseos, sino solo hacemos la voluntad de Dios. Lo que Él desea que nosotros hagamos. Esa es la diferencia entre vivir una vida mediocre o carnal y vivir una vida bajo el fuego del Espíritu Santo.
Amén. ¿Y qué significa tomar uno su cruz? Jesús mismo nos dio el ejemplo. En el huerto dijo a Dios en oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre: ojalá pudiera pasar de mí esta copa sin que yo la tomara. Pero resume diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Lucas 22:42. Pero para él significó muerte en la cruz. Por tanto, llevar la cruz significa morir al yo. Seguir a Cristo en el camino de la cruz significa decirle a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En griego los verbos niéguese y tome están conjugados en tiempo aoriste. Aoristo, que sugiere acción momentánea, pero el verbo sígame está en tiempo presente de acción continua, siempre inmersos en la voluntad de Dios. Por tanto, el versículo bien puede indicar dos crisis: una conversión crucial y una consagración total, y la acción de seguir continuamente a Cristo por el resto de la vida. Ese es el precio, el resto que se ha de pagar, el costo, que se ha de pagar por ser un verdadero discípulo de Jesucristo. No debe haber otro sitio que estar en la presencia de Dios. No debe haber otro deseo que estar en la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Vemos en el Evangelio de Mateo la importancia del bautismo con el Espíritu Santo para poder vivir una vida santa, sin pecado, por el fuego del Espíritu que está en nosotros. Pero es ese mismo fuego lo que nos insta a servir, a ser a ser discípulos, y solo a través de ello podremos cumplir la gran comisión, que es el deseo de Dios: que todos los hombres te conozcan, Señor. Que nuestra vida sea de continuo un servir a Dios cada día, alejados de todas las contaminaciones de la carne y inmersos en la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Amén. ¿Están aquí? Creo que se durmieron. A ver, los dormidos, a su nombre. Ah, sí, había unos cuantos. Pero ya despertaron. ¿Verdad? Muy bien. Yo sé que están despiertos, pero los agarré distraídos. Bien, ¿no hay otra pregunta? Sí, hermana. Ajá. Sí. Hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Mientras no hay victorias, les decía hace rato, si los discípulos ya habían visto milagros y hecho milagros, a echar fuera demonios hasta resucitar muertos, ¿por qué el Señor les dice: ¿saben qué? Ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. No se salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa sobre ustedes. Y es lo que muchos cristianos no entendemos. ¿Entendidos? Algunos han dicho que no les gusta eso porque se hace desorden. No sé por qué. La evidencia es haber hablado en otras lenguas. No es que todos queden hablando lenguas. Las lenguas es un don. Si las lenguas es un don, como la profecía, interpretación de lenguas, ciencia, fe, etcétera. Hacer milagros.
Sí, porque lamentablemente hay quienes les enseñaron a hablar lenguas. Esa no es escuela de humanos. Las lenguas no las enseña nadie. Estuve en una ocasión en un evento donde me invitaron eh, siervos de Dios, pero como humanos cometieron errores muy graves al tratarme. Y después de eso, alguien que me apreciaba mucho de su mismo movimiento me invitó: vamos a estar en tal parte, por favor, vamos. No se sienta mal por lo que le hicieron mis pastores, pero vamos, por favor, vamos. Y fui. Le dije: no se preocupe, mi corazón está sano, todo lo que me han hecho no hay problema para mí, ellos son humanos y pueden confundirse como todo humano. Entonces le digo: voy. Y llegué al lugar donde estaba el evento y a manera de, no, no puedo ni siquiera interpretar por qué actuó el predicador, aquel siervo de Dios, de esa manera. Pero me insultó públicamente, me dijo algunas cosas que me ofendieron, que me denostaron, me sentí mal y yo seguí allí. Terminé de oír el mensaje. Cuando llega el momento de la administración, me jala para el centro donde estaba la gente que estaba siendo ministrada, que yo entrara. Me levanté donde estaba hincado, fui donde él quería y me empezó a abrazar y pensando que yo no conocía el bautismo en el Espíritu Santo, empezó a hablar lenguas y me dice: habla lenguas, hazlo así. Y yo dije: ¿cómo? ¿Cómo? Yo sé lo que es la evidencia del Espíritu Santo cuando uno es bautizado. Hermano, para mí fue la experiencia más linda después de haber sido salvo aquella noche que entregué mi vida a Cristo, que fue una emoción grandísima para mí, que yo deseaba que toda mi familia y todo el pueblo se diera cuenta que yo había aceptado a Cristo y que iba a ser bautizado. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo fue una experiencia de mi vida. Yo no lo había visto, no lo había vivido. Pobre de mi esposa, posiblemente a las 3, 4 de la mañana, que yo no me dejaba dormir el Espíritu Santo. Yo tenía que irme a las 5 en el camión, yo tenía trabajo en el camión todavía. Y yo levantaba a mi esposa y le decía: te vas a ir conmigo, mira lo que siento, nos vamos a ir a predicar. Ya, al último me dice, 3, 4 de la mañana, no recuerdo: sí, pues, pero ya déjame dormir. Ya déjame dormir. Ni siquiera a ella la dejaba dormir. Yo andaba en las nubes aquella noche. Al día siguiente, no les digo cuánto el Señor trató conmigo, hermanos, empezando a depurar todo de mi corazón, a sacar tantas cosas, ambición por el dinero, querer ser alguien de la tierra, todo eso quitando, limpiando mi corazón y dándome capacidad para poder soportar las pruebas que venían, pruebas muy duras. Pero estamos de pie por la obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Así que hay muchos que no tienen las lenguas del Espíritu, tienen escuela hasta para profetizar. Amén. Bien, si no hay más preguntas, nos ponemos de pie y nos vamos. Sí, correcto. A ver. ¿Sumergidos? Repito, Leti quiere escuchar cómo es ser sumergido en el Espíritu Santo. ¿No lo entiende, Leti? ¿Sí está bien? De la manera que somos sumergidos en agua cuando somos bautizados. Recuerden que el Juan el Bautista dijo, voy a leerlo, Mateo 3, vaya conmigo ahí por favor. ¿Ya lo tiene Mateo 3? Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Cristo se pone de pie en el último gran día de la fiesta y dice a los discípulos que el que cree en él, como dice la Escritura, ríos de agua fluirán de su interior.
habla del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está relacionado con fuente, con agua cristalina. Entonces, cuando somos bautizados en o con el Espíritu Santo, yo quiero que entiendan eso. El Espíritu Santo no es el bautista es Jesús. Él nos sumerge en las aguas del Espíritu Santo. Es decir, somos saciados, somos inmersos, somos sumergidos, y es el efecto cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y se manifiesta el Espíritu a través de su misericordia en nosotros, evidenciando esto a través de un momento de hablar lenguas, y en algunos deja el don de lenguas, pero eso es cuando somos sumergidos, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Leti? Sí, ¿entendida? Ok. ¿Ya no hay preguntas? A ver. Para las profecías. No sé, pero ¿perdón? Sí, hermana. Pero recuerde que el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días habría falsos profetas. Entonces, desafortunadamente es lo que estamos viendo que se está cumpliendo. Gente que trata de enseñar a hablar lenguas a muchos, y aprenden las lenguas y ya están diciendo, ¿ya recibió los bautismos con el Espíritu Santo? No. La Biblia dice textualmente que hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No lo que les dijo Pedro, no como les dijo Pedro, sino el Espíritu Santo. Vaya a Hechos 10 y en la casa de Cornelio, los gentiles hablaron lenguas también. Algunos argumentan que allí hablaron lenguas porque estaban los judíos de todas las naciones de la tierra que habían ido a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. No estoy diciendo que no tenga razón esa interpretación, es correcta, pero en la casa de Cornelio no había de todas las naciones. Y Pedro dice que hablaron lenguas, y Lucas escribe en Hechos 10 que hablaron lenguas. Y en donde quiera que el Espíritu Santo se ha derramado, ha habido lenguas. No las va a haber donde no las crean. Conocí a un pastor joven en la calle Jefferson en Dallas, Sergio Sandoval. Él se convirtió en una iglesia cristiana que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero este muchacho empezó a leer la Biblia, y yo lo escuché testificar en un audio, en un cassette en aquellos años. Él, leyendo la Biblia, encontró sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y él narró en su testimonio que recibió en casa el bautismo en el Espíritu Santo porque se puso a orar insistentemente, a decirle a Dios: Dios, si esto es para tu iglesia de hoy día, es para mí, entonces dame esa experiencia. Y Sergio Sandoval fue bautizado con el Espíritu Santo. En la década de los 80 y a finales de los 70, a los 80, yo escuché muchos de sus sermones y Sergio Sandoval decía: Sergio Sandoval, plancha y calor de Dios. Y aquí hay fuego del Espíritu Santo. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él llegó a su iglesia y habló con su pastor y le trató de decir lo que estaba pasando en él, porque al pastor le molestó lo que estaba pasando en Sergio. En corto, Sergio fue desechado de la iglesia. Y Sergio era un pastor, o es un pastor, más o menos de mi edad. Usted busque a Sergio Sandoval en las redes y usted va a encontrar ese viejazo bonito.
un hombre de Dios, que le pidió a Dios que si eso era para el tiempo actual y era para la iglesia, se lo diera a él, y a él se lo dio. ¿Le costó? Sí, lo corrieron de la iglesia. Pero ¿quién lo recibe? El que acepta que lo necesita y se lo pide a Dios. Cristo lo dice cuando nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Eso dice Cristo. Entonces, ¿dónde está la medida? En lo que nosotros querramos. Lo confieso, yo no había tenido la experiencia hasta aquella noche que yo le dije a Dios: Dios, yo había visto a muchos de mi iglesia hablando en lenguas, brincando como locos en la hora de la alabanza. No había instrumentos como hay ahora. Si acaso en alguna congregación tocaban una guitarra acústica, si acaso, pero que no se escuchaba con el ruido de la alabanza de todos. Todos aplaudíamos, todos gritábamos gloria a Dios, todos. Pero eran pocos los que saltaban y hablaban lenguas. Y eso a mí me gustaba verlo, pero yo no lo había experimentado nunca. Hasta los 22 años que yo le dije a Dios: ¿lo haces o me muero? Así de sencillo. Y fue la noche de mi experiencia y me olvidé de todo lo demás y dije: me voy al ministerio. Seguro que no todos Dios los va a llamar para ser pastores, ni todos van a tener don de profecía, don de lenguas, no. Pero todos recibiremos el poder de lo alto para la gloria de Cristo Jesús y bendición de nuestra vida, lo que decía la hermanita, y nos llevará de poder en poder, de gloria en gloria. Porque el poder del Espíritu Santo para eso fue prometido a nosotros, para hacernos vencedores en el nombre de Jesús y limpiarnos de toda impureza en nuestra vida. Dele palma si puede. Dios le bendiga, y si no hay más preguntas, nos vamos a casa. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que se enlazaron. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Puestos de pie.